viva la unidad, que viva la razón y que viva el corazón que late por la paz. Unidad que armoniza a los hombres, unidad, bendición de la paz, unidad que nos trae la esperanza de vivir con justicia social. Unidad que bendice las glorias de las luchas por la libertad y bautiza de nuevo la historia de la patria y la nacionalidad. Unidad que ennoblece tu alma, liberando palomas de paz y elevar hasta el cielo el principio, libertad con justicia social. Unidad que te alumbra el espíritu como tea de luz celestial y seguir la conciencia de Cristo, moraleja de amor y de paz, moraleja de amor y de paz. Buenas tardes a todo el país, gracias por estar con nosotros una vez más en este espacio La Hora de la Unidad. Recuerden que este es el órgano de orientación, educación e información del Partido de Unidad Nacional, partido que dirige el licenciado Pedro Corporán Cabrera. Los invito a que me acompañen durante esta hora. Bienvenidos. Verde, blanco y azul son los colores de nuestra bandera. Es el Partido de Unidad Nacional, el PUN, que en el país hará una patria nueva. Será la esperanza con el PUN, con soluciones que la patria espera. Llevará trabajo, educación y salud a cada surco de nuestra tierra. Es el Partido del PUN. Unamos nuestras manos para que la balanza de la justicia social eche a volar la paloma de la paz. Es el Partido del PUN. Quien vive con la cerviz inclinada hacia abajo pierde la estatura de la vergüenza. Pensamiento de Pedro Corporán Cabrera. Cruzada de defensa del honor y la dignidad pública. Licenciado Pedro Corporán Cabrera responde a la periodista Alicia Ortega. Aclara todo lo relacionado con la auditoría a la Cámara de Cuentas en el IDECOT. Defiende la estatura moral de la obra realizada en el Estado. Denuncia conspiración política. Habla sobre el caso Cofalcondo. Responde al periodista Marino Zapete. Pedro Corporán. Adoptaremos un orden jerárquico para exponer, analizar y clarificar cada una de las observaciones y tópicos presentados por la periodista Alicia Ortega en su reportaje televisivo del pasado 21 de enero del 2013 en su programa El Informe. Observamos que al responderle a la periodista Alicia Ortega, también les estamos respondiendo al periodista Marino Zapete y a las inquietudes del pueblo dominicano, así como a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, toda vez que muchas de las exposiciones del programa El Informe se basan en el contenido de la auditoría realizada en el IDECOT por el organismo fiscalizador del Estado correspondiente al periodo 2008 de nuestra gestión, el año en que sacamos a esa institución de la furnia en que se había sumergido con el mismo presupuesto microscópico que tenía a nuestro ingreso. ¡Qué buen reportaje podríamos realizar con tan grande proeza! Los temas adicionales a la auditoría en cuestión evidentemente los extrae la susodicha
periodista de algunos grupos mafiosos que hemos perseguido implacablemente y sometido a la justicia ordinaria por corruptos y depredadores de las cooperativas. Algunos de los cancelados por vagos, corruptos, parásitos o antiéticos del IDECOT, de los cuales hay 35 que fueron del PUN, y las cofradías políticas conspirativas tradicionales que hemos denunciado en otras ocasiones, que nos han asediado con frenética megalomanía, obsesionados por reconquistar al IDECOT y que lunáticamente se activan cada vez que vienen ciclos de cambios en la administración pública. El injusto e insustancial reportaje de Alicia Ortega hoy le sirve de blasón. Estos últimos grupos están bien respaldados por figuras políticas de incidencia, estatus y poder político y económico con gran capacidad para conseguir que algunos medios y figuras de la comunicación se interesen en jornadas como la firmada por la periodista Alicia Ortega el pasado 21 de enero en el IDECOP. Cruzada de defensa del honor y la dignidad pública. Ha sido un partido que ha tenido un desempeño en el gobierno transparente, todos lo reconocemos, y nosotros quisiéramos que se mantenga en el Frente Progresista, y vamos a hacer los esfuerzos que sean del lugar para que ellos puedan sentirse bien en la conformación y redacción del nuevo pacto que vamos a hacer con el conjunto de organizaciones que estaban en el frente y las que deben venir. Arrancamos este espacio como siempre dando gracias a Dios que nos permite entrar en sus hogares a través de la magia de Cinevisión Canal 19, un canal que se ve en todo el territorio nacional y en el mundo a través de la web en audio y video real. En el contenido de hoy vamos a pasar inmediatamente a compartir con todos ustedes la agenda del honorable señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. El presidente Danilo Medina concedió 24 millones de pesos en financiamientos a favor de los productores locales de frutas y vegetales para que puedan incrementar su producción, construyan una planta empacadora y puedan exportar más. El jefe de Estado llegó a Villatrina de manera sorpresiva y de inmediato se reunió con los productores de frutas y vegetales que operan 17 invernaderos, en los que también se produce una gran cantidad de flores para el mercado local. En el encuentro también participaron fabricantes locales de muebles que operan 60 talleres y generan unos 1,000 empleos directos, así como con cosecheros de café. Yo voy a hablar con el administrador del Banco Agrícola porque ese dinero se lo va a aportar de los fondos de la Presidencia de la República para que ellos se lo presten a una tasa de interés que será por debajo de la tasa del Banco Agrícola, que hoy es la más baja de toda su historia, que está en 12%. Será más baja de 12%. Y entonces le vamos a dar un periodo de gracia para hacer el primer pago de intereses y capital en función de que ustedes hagan su primera cosecha. De que, ¿cuánto tiempo le toma la primera cosecha? Depende, pero dígame, un ciclo de invernadero 6 meses. Son de 6 a 8 meses. Le damos un año de gracia para que tengan. El presidente de la República también autorizó un crédito de 20 millones de pesos para los fabricantes de muebles de Villatrina, los que utilizarán como capital de trabajo, y además fortalecer la producción en los 60 talleres que operan, donde emplean a más de 1,000 operarios y trabajadores. Anunció el mandatario que el préstamo para los fabricantes de mueble les será otorgado a través del programa de pequeñas y medianas industria Promipyme a una baja tasa de interés y un periodo de gracia amplio para que no tengan mayores problemas al cumplir con sus compromisos. En esta semana, el presidente Danilo Medina valoró la participación entusiasta de decenas de estudiantes que se integraron al desfile y a los actos conmemorativos del 169 aniversario de la batalla del 19 de marzo, librada en la ciudad de Azua en 1844. Medina dijo que esta es una forma de renovar los valores patrióticos de la comunidad de Azua
y la participación de tantos niños le da una dimensión y un significado mayor. El jefe de Estado estuvo acompañado en el desfile de los altos mandos militares y policiales, así como por el ministro de las Fuerzas Armadas, Silfrido Pared Pérez, y de Interior y Policía, José Ramón Fadul, y autoridades provinciales y municipales, entre estas el senador Rafael Calderón y el gobernador Luis Vargas. También asistieron miembros de la Comisión Nacional de Efemérides Patrias, encabezados por el historiador Juan Daniel Balcácer. Tras el desfile, el presidente Medina recibió una placa de reconocimiento otorgada por la Alcaldía de Azua, declarándolo visitante distinguido en este municipio. En esta misma semana y en un acto encabezado por el presidente de la República, Danilo Medina, el gobierno presentó el nuevo Plan Integral de Seguridad Ciudadana, así como la propuesta de reforma de la Policía Nacional. El presidente de la República enfatizó en sus palabras que el gobierno ya está en marcha y va a trabajar sin descanso para que este plan lleve a las madres y a los padres dominicanos la tranquilidad que merecen. Asimismo, hizo un llamado a la población a sumarse a los esfuerzos del gobierno por un país más seguro. El plan presentado se sustenta en dos grandes pilares fundamentales, que son la persecución y prevención del delito. La primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina, saludó y felicitó al Papa Francisco al concluir la celebración de la misa solemne con que el Sumo Pontífice inició su ministerio como obispo de Roma. Montilla de Medina, tras conversar con el Santo Padre, dijo que ha vivido uno de los momentos más emocionantes e intensos en su vida espiritual y es algo inolvidable en su vida. Al presentarse ante el Papa como jefa de la misión que representó al gobierno dominicano en el inicio del pontificado de Francisco, intercambió algunas palabras en las que el Papa le dijo a la señora Montilla que recen mucho por él. Quien vive con la cerviz inclinada hacia abajo pierde la estatura de la vergüenza. Pensamiento de Pedro Corporán Cabrera. Cruzada de defensa del honor y la dignidad pública. Licenciado Pedro Corporán Cabrera responde a la periodista Alicia Ortega. Aclara todo lo relacionado con la auditoría a la Cámara de Cuentas en el IDECOT. Defiende la estatura moral de la obra realizada en el Estado. Denuncia conspiración política. Habla sobre el caso Cofalcondo. Responde al periodista Marino Zapete. Pedro Corporán. Adoptaremos un orden jerárquico para exponer, analizar y clarificar cada una de las observaciones y tópicos presentados por la periodista Alicia Ortega en su reportaje televisivo del pasado 21 de enero del 2013 en su programa El Informe. Observamos que al responderle a la periodista Alicia Ortega, también les estamos respondiendo al periodista Marino Zapete y a las inquietudes del pueblo dominicano, así como a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, toda vez que muchas de las exposiciones del programa El Informe se basan en el contenido de la auditoría realizada en el IDECOT por el organismo fiscalizador del Estado correspondiente al periodo 2008 de nuestra gestión, el año en que sacamos a esa institución de la furnia en que se había sumergido con el mismo presupuesto microscópico que tenía a nuestro ingreso. ¡Qué buen reportaje podríamos realizar con tan grande proeza! Los temas adicionales a la auditoría en cuestión evidentemente los extrae la susodicha periodista de algunos grupos mafiosos que hemos perseguido implacablemente y sometido a la justicia ordinaria por corruptos y depredadores de las cooperativas. Algunos de los cancelados por vagos, corruptos, parásitos o antiéticos del IDECOT, de los cuales hay 35 que fueron del PUN, y las cofradías políticas conspirativas tradicionales que hemos denunciado en otras ocasiones, que nos han asediado con frenética megalomanía, obsesionados por reconquistar al IDECOT y que lunáticamente se activan cada vez que vienen ciclos de cambios en la administración pública.
El injusto e insustancial reportaje de Alicia Ortega hoy le sirve de blasón. Estos últimos grupos están bien respaldados por figuras políticas de incidencia, estatus y poder político y económico con gran capacidad para conseguir que algunos medios y figuras de la comunicación se interesen en jornadas como la firmada por la periodista Alicia Ortega el pasado 21 de enero en el IDECOP. Cruzada de defensa del honor y la dignidad pública. Quiero felicitar de manera muy especial al IDECOP bajo la excelente dirección de don Pedro Corporán por alcanzar su 48 aniversario en un contexto de real remozamiento y de repunte del movimiento cooperativista dominicano. Felicidades. Continuamos con la hora de la unidad. Debemos agradecer como siempre su sintonía y a ustedes, a la gente que nos escriben a través del correo electrónico somospun@hotmail.com. Les recordamos que estamos ubicados en la calle Wenceslao Álvarez 204 en la zona universitaria. Allí está funcionando la Escuela de Formación Política que dirige magistralmente el licenciado Pedro Corporán Cabrera, quien es el líder, guía y fundador de nuestra organización política. Unamos nuestras manos para que la balanza de la justicia social eche a volar la paloma de la paz. Somos de los que creemos por concesión y por doctrina que del hombre realmente quien habla es la historia, del hombre quien habla es el registro, del hombre quien habla es la huella, que queda estampada en la evolución de la sociedad, en la memoria institucional de los estados. Y en este sentido, pues, quisiéramos destacar que la obra que hemos consumado en el IDECOP, a partir de que lo recibimos el 28 de agosto del año 2007, en estado de ruina, quiebra, endeudamiento, convertido en pordiosero y en indigente, desacreditado y aislado nacional e internacionalmente, completamente deshecho. Yo recuerdo que usted, según se decía en la mala lengua, no quería ni siquiera tomarlo. Sí, señor. Eso quedó como testimonio entre actores fundamentales. Yo recuerdo que el decreto llegó y duró varios días para... Sí. Eso a mí nunca se me ha olvidado. Muchos no conocen alguna historia. Lo fui a entregar en 3 ocasiones. Sí. A raíz de que comencé y fui chocando con realidades muy conflictivas y problemáticas que interconectaba con intereses de sectores políticos y, si se quiere, hasta gubernamentales. Hay que tener el valor para decirlo. Sí. Y a raíz de eso, por no aceptar determinadas situaciones, llegué a proponer la reversión de mi decreto en 3 ocasiones. Pero bueno, esa es una historia que contaremos un poquito. Pero Leonel sabía que usted iba sin trabajo y ahora Danilo y lo dejó ahí. Sí, por lo menos han depositado un voto de confianza en cada periplo, en el que se han activado cofradías para tratar de destituirme de la posición, que he querido incluso que sea cambiada para jugar otro rol en otros entramados del Estado. Sin embargo, me han condenado a seguir cargando esta cruz pesada del IDECOP. El hecho es que después de tanta historia, nosotros entonces, en días pasados, venimos a recibir, en vez de un reconocimiento a lo que hemos consumado rescatando esta institución, en donde yo digo, con autoridad moral me siento para pronunciarlo, que se ha prohijado una especie de renacimiento dorado de esta institución del Estado. Porque creemos en la reconcesión, la refundación, la reestructuración, la renovación, la reforma y la revolución.
Y con esa filosofía de ejercicio de poder o de ejercicio de Estado, nosotros hemos prohijado esta obra que le hemos ofertado a la Sociedad Nacional de la República. Y hoy tenemos un IDECOP que para mí es un modelo institucional del Estado Nacional. Entonces, el pasado 21 de enero, como se acercan los ciclos, donde se proyectan por cultura de Estado de la República, cambio de los entramados, se activan estas cofradías y no sorprende un reportaje de la licenciada Alicia Ortega que se difundió en el programa El Informe el 21 de enero del presente año, donde se vertieron juicios que nosotros civilizada y convivencialmente, porque queremos no dejar de ser cristianos hasta para responder las injusticias y los actos lesivos al sentido de la moral y al sentido de la dignidad. Y queremos entonces decir que rechazamos en todos los planos el contenido general del reportaje y que le estamos respondiendo con una revista que pusimos a circular titulada Cruzada de Defensa del Honor y la Dignidad Pública, en donde respondemos cada aspecto particular que introdujo la reconocida comunicadora Alicia Ortega en su reportaje del 21 de enero. Aquí está todo, aquí está el contenido, está circulando en la Sociedad Nacional con un peso plomo reverente a un precepto de verdad, de moral, de justicia, de ley, de derecho, etcétera, etcétera. Y estamos llamando a la conciencia del país porque creemos que todo esto es hijo de la orgía de inquisición moral y persecución y conspiración política en que se ha convertido el ejercicio de la vida pública en la República Dominicana. Así lo denominamos. Hay un inframundo activo que no utiliza ningún código de civilización ni convivencia, que no respeta fronteras de derechos de ninguna especie, en donde ya el derecho a la dignidad y la honra cualquiera lo depreda a nombre de la llamada libertad de prensa excesiva que hay en la República y que ya está por encima incluso de estos derechos que son supremos y fundamentales para garantizar que una sociedad realmente sea civilizada. Aquí está la respuesta. También le estamos respondiendo con esto porque la licenciada Alicia Ortega introdujo cosas que tocó una auditoría que hizo la Cámara de Cuentas de la República con relación al 2008 de mi gestión, y entonces observa cosas que las 5 fundamentales no tienen ningún soporte, no tienen racionalidad, no son reales, y además de eso están respondidas aquí con las pruebas documentales suficientes. ¿Cuáles son esas 5 observaciones? Que después que quedan invalidadas, lo que en realidad la auditoría reportaría serían pequeños imperfectos de cultura pública en la República Dominicana sin ningún valor. Estas son las siguientes. La primera es observar que en IDECO había un registro nominal de que se engulló 108 millones de pesos en el año 2008, del cual no hay registro laboral, no hay prueba de pago de nómina, no hay absolutamente nada. Y yo le digo a esos que puso la Cámara de Cuentas en esa auditoría, y si no hay ni huellas antropológicas, porque usted no fue a indagar e investigar a dónde se operaba ese registro, cómo se procesaba, quién pagaba, quién cancelaba, quién nombraba y quién exigía cumplimiento laboral. Ese registro no es responsabilidad de mi administración, eso era un registro del gobierno central. No tengo que decir más allá de eso nada, porque sencillamente tengo que certificar que la Cámara de Cuentas cometió un acto de evasión y de irresponsabilidad al endilgarme en mi auditoría precisamente que existió un registro que quizá hace interpretar a la Sociedad Nacional que Pedro Corporán administró 108 millones de pesos en empleomanía, de lo cual no aparece ningún tipo de documentación que certifique su real existencia. Primero eso. Segundo, dice la Cámara de Cuentas que compramos vehículos en la Santo Domingo Motor por más de 8 millones de pesos sin cobrar el 16% del ITEVIS. Y además dice textualmente, y lo más grave, con una sola cotización. Quiero responderle, ¿qué genio de la auditoría tendría que hacer buscar más de una cotización para comprar un producto exclusivo con un solo distribuidor en el mercado? Porque sería absurdo buscar otras cotizaciones y ahí lógicamente por sentido racional no es necesario hacer ningún tipo de concurso, de manera que esto no es una violación. Y lo segundo es que el artículo 18 de la ley 31-63 que crea el IDECOP, que es una legislación especial, extiende
al IDECO de pago de ITEVIS por compra de vehículos, mercancías o implementos de trabajo para la institución. De manera que son dos observaciones completamente irracionales y absurdas, y la tienen colgada en la auditoría, en el portal de la Cámara de Cuentas. Injusta, completamente infundada. Hay una tercera observación que dice que compramos mercaderías en una empresa llamada El Catador sin soporte de factura. Completamente incorrecto. Ahí está la factura y la presentamos, de hecho, ahí la referencia y los anexos también. O sea que no entendemos por qué pusieron esta observación ahí. Hay otra observación relacionada con bonos navideños, en el sentido de que no aparecen los listados firmados por los beneficiarios, certificando que los recibieron. Completamente incorrecto también. Ahí están los listados firmados. ¿Por qué no lo vieron los auditores? Es un misterio que habrá que investigar en el curso del tiempo. Y así otras observaciones vertidas ya por la propia Alicia Ortega de su propio criterio, que no sabemos de dónde les trae, como de que el IDECOT, como inició precisamente su reportaje, se maneja como una empresa familiar. Le pregunto a la licenciada, para manejar una empresa familiar no se necesita que la mayor parte de los entramados financieros y económicos no estén ejercidos por los familiares. Para manejar una empresa con esa característica no hay que tener múltiples negocios generadores de recursos y beneficios colaterales interactuando comercialmente con la institución que se dirige. Yo reto a la licenciada Alicia Ortega que me señale un solo negocio, ventorrillo, aunque sea un puesto de vender fruta de cualquiera de mis familiares. También aclaro, el artículo de la ley que prohíbe nombrar familiares dice de forma clara, en la fase infine, siempre y cuando haya una relación de jerarquía con el titular de la institución. Esa parte ellos no la introducen porque no le interesa que lo conozca la conciencia pública. Un funcionario puede nombrar familiares, lo que no puede es nombrarlo en posiciones de titularidad que generen una relación de jerarquía con el que administra la institución. Unamos nuestras manos para que la balanza de la justicia social eche a volar la paloma de la paz. El Estado paternalista ya está en crisis, está en quiebra y se dirige incluso hacia la ruina a escala mundial. Ya su periplo histórico fue superado por la evolución de la sociedad. Y hoy todos los estados del planeta, más que todo después de la experiencia de la crisis financiera y económica, están combinados a seleccionar una nueva forma de organización social, económica, política e incluso jurídica, que permita reevaluar al ser humano como ente de ejecución de obras, como ente de generador de riqueza, como ente productivo, y recomponer todos los entramados y hasta las fórmulas para tratar de lograr, lógicamente, que se aminoren los índices de exclusionismo que generaron aquellas grandes concesiones que comenzaron con esto de el neoliberalismo como ideología, la privatización de los patrimonios públicos, la minimización de los roles de los estados, y realmente se ha vivido una gran experiencia en relación con esto, que dice claro que lo que hemos cultivado es grandes fracasos. Entonces, ya prácticamente no está en discusión que hay que variar todo ese entramado infra y supraestructural y adoptar nuevas concesiones y nuevas doctrinas también. Entonces, dentro de ese marco está la doctrina cooperativista, que gracias a Dios está siendo asimilada muy bien en la República Dominicana. Pero, ¿qué hay que destacar de forma clara en términos de la aspiración expresada por el presidente en ámbitos nacionales e internacionales relacionados con el cooperativismo? Que no es posible en realidad suplir, consumar, cristalizar
esos objetivos, esas metas del presidente de la República, sin un ente oficial regulador que represente el Estado y que es el único que está en el orden jurídico de la nación, potestado para fomentar el cooperativismo en la República Dominicana. Y adicionalmente a eso, legalizar, proteger, arbitrar, asistir, incorporar, desincorporar, liquidar, ser instancia contenciosa administrativa de solución de conflictos, imponer medidas cautelares en muchísimos órdenes y en muchísimos sentidos, protegiendo el patrimonio y protegiendo los bienes y los recursos de los socios de las cooperativas. Pero adicional, colateralmente, también tiene que proteger intereses adquiridos en los entes jurídicos que interactúan con una cooperativa, aunque no sean integrales del contexto cooperativo, como por ejemplo un ciudadano que genera una creencia por cualquier causa relacionado con una cooperativa. Hasta eso tiene la responsabilidad de proteger el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOT. Y lo detallo de esta forma porque no hay una demostración de conciencia real de que se sepa los roles de estatura celestial, versátiles, múltiples, que tiene que jugar el IDECOT como ente fiscalizador del cooperativismo de la República Dominicana y adicional como protector de los intereses electivos universales del Estado Nacional y de la sociedad vista como un todo. Y dentro de ese marco al IDECOT se le ha tratado históricamente con desdén, con exclusionismo institucional, se le ha tratado incluso a nivel de víctima de la distribución de la justicia presupuestal en la República Dominicana. Y se le ha condenado también al anacronismo jurídico, con dos legislaciones, me refiero a la del sector y la que cree el IDECOT, la 31-63 y la 127-64, que norma el cooperativismo del país, que tienen ya 48 años y 49 años de existencia. Después de todas las revoluciones de transformación, donde ha nacido un nuevo orden, y donde, como dice precisamente ese gran pensador contemporáneo Fukuyama, se ha producido una gran ruptura después de la revolución tecnológica y científica, después de la era del conocimiento que ha nacido, después de la revolución de la integración económica mundial y la interacción social universal, y el multiculturalismo, el que en un país, en una sociedad, sobreviva una legislación con 49 años, no hay que ser ningún experto jurídico para decir que es una retranca, que es anacrónica, que produce efectos adversos en todos los sentidos. Y no hemos cansado de clamarle a la sociedad, perdóneme don Adriano Roa, a los honorables legisladores de la República, que es una inminencia reformar, modernizar las legislaciones que norman el cooperativismo y que crean esta institución como ente fiscalizador y supervisor de un sector. Y ahora voy a la parte que usted refería de la situación del sector cooperativo nacional, que en estos momentos, señor senador, tiene capacidad de movimiento financiero anual en la República Dominicana de más de 75 mil millones de pesos. Amasa un patrimonio diseminado en la República de más de 65 mil millones. Tiene activos por más de 50 mil millones. Emplea más de 60 mil dominicanos bien remunerados. En estos momentos prohíbe más de 3 millones de soluciones crediticias anuales en el país. Y esto es un dato capital. ¿Por qué razón? Esas alternativas de crédito que se le oferta a esos ciudadanos son alternativas, la mayor parte de las cuales no califican en la banca tradicional de la República. Y quizá con una tasa adecuada también. Muy adecuada, porque resulta ser que eso es sobre la base de un principio, que el socio de una cooperativa es codueño de la cooperativa, es copropietario, pero adicional de los beneficios que genera en el año la cooperativa, parte de esos beneficios vuelven a las arcas del socio con la distribución de los excedentes que lo exige precisamente la ley. Pero adicional hay que destacar que ya en el cooperativismo del país hay
1.250.000 dominicanos organizados, que si nos remitimos a la tasa promedio de la familia nacional, que era 5 miembros antes, ahora está en 4, estamos hablando de afectar más de 4 millones de habitantes en la República Dominicana de forma positiva. Y entonces decir que ya todos esos indicadores reportan que el cooperativismo nacional está alcanzando ya el 6% del Producto Bruto Interno de la República Dominicana, y que ya es una masa mundial de más de 1.000 millones de seres humanos formalmente. Una realidad así donde un sector administra una parte importante del ahorro nacional, porque hay que verlo también dentro de otro contexto, más allá de la doctrina. En un sentido tienen cierta naturaleza de banco, con fórmulas y principios diferentes, adaptados a su identidad, a sus principios, a sus valores, pero no deja de ser un estamento que tiene en sus manos el ahorro de los ciudadanos. Entonces, un ente oficial, que yo lo pongo en comparativamente de esta forma, se quedó microscópico, mientras el sector se volvió macroscópico. Entonces, el ente microscópico supervisa al ente macroscópico, con la realidad de que el cooperativismo nace hasta en los lugares más recónditos de la República. El poder representativo del cooperativismo no lo supera ningún otro sector socioeconómico del país, porque una cooperativa le puede nacer a usted en montañas donde usted ni siquiera imagina que puede haber población. Dentro de este contexto, entonces hay que destacar la necesidad inminente y el peligro que representa que un sector creciendo de esta forma siga regulándose por legislaciones anacrónicas y por un ente regulador carente absolutamente de todo. El IDECO no tiene ni la plataforma infraestructural, ni la presencia nacional, ni la estatura jurídica, ni los recursos humanos, ni el nivel técnico profesional, ni la tecnología, ni el presupuesto, ni nada en compatibilidad con estas dimensiones. El crecimiento que entonces yo llamo al Estado Nacional nueva vez, lo he hecho reiterativamente en todos los escenarios. El cooperativismo financieramente representa un asunto de seguridad nacional. Aunque todas las cooperativas, la mayoría son honorables, como quiera es un sector que también es víctima de la delincuencia y de la corrupción en muchos planos y sentidos. Y ahí viene entonces la misión que hemos jugado de ser persecutores implacables 5 años y 6 meses en esta función de todos los descubrimientos que hacemos en muchas cooperativas de mafias corruptas, depredadoras, estafadoras, etcétera, que se engullen los recursos de los socios y que llevan a alguna cooperativa de momento a la quiebra. Cuando usted ha visto los conflictos que ha generado mi administración, es producto de eso. Y por eso estoy multiplicando enemigos en múltiples aspectos, que a veces interconectan con los asuntos políticos partidarios de la República. Y en consecuencia se convierten en cofradía de conspiración permanente para desacreditar y desintegrar la imagen, el crédito y el sentido moral del que lo está fiscalizando. Del que lo está fiscalizando. Precisamente, señores, la verdad, llamo la atención al Estado Nacional, al gobierno del presidente de la República, a que se estudie esto con ponderación. Es mi humilde valoración que emito con todo respeto, etcétera, y a los legisladores nacionales a que estudien el caso del cooperativismo y del IDECO. De los 6.000 millones de habitantes que tenía el planeta, aproximadamente la mitad resolvían su sustento en relación con una cooperativa. Ahora, con esta proclamación que se produjo el 31 de octubre del año 2012, en la que tuvimos el honor incluso de participar en la sede de las Naciones Unidas, la doctrina cooperativa es entonces reconocida ya, después de 168 años de existencia, como una concesión socioeconómica en capacidad de prohijar niveles de distribución de riqueza, de prohijar niveles de inclusión social universal, de mancomunar a los seres humanos, de unificar, de volver a estimular la cultura de la unidad como ética conductual del ser humano en su ejercicio de vida en la sociedad. Y dentro de ese marco, pues también hay indicadores, como el que certifica que las 300 cooperativas
más importantes del mundo produjeron en el año 2011 $2.2 billones. Y la consideración de que el sector cooperativo a nivel mundial representa ya el 33% de la economía del planeta, que equivale a la 10ª economía del mundo más grande, que es la española en este caso. Y dentro de ese marco, en el ámbito también internacional, ya hay un reconocimiento de otras organizaciones mundiales que incluye a todos los países, como la Organización Internacional del Trabajo, que certifica que las cooperativas frente a la crisis financiera y económica son más capaces de asimilar la crisis, los efectos de la crisis financiera y garantizar el empleo mundial. Pero está también el apéndice de la Organización de las Naciones Unidas, que es la FAO, que es destinada a la agricultura y la alimentación, que dice que las cooperativas son cruciales para que los estados de la sociedad moderna le den una respuesta más eficiente y más efectiva en su necesidad de reconcebir y de reorganizar los estamentos productivos, financieros y económicos, sobre todo en las áreas rurales, para combatir la pobreza crítica. Y adicional está la consideración del Banco Mundial, que dice que las cooperativas serían entes fundamentales para reimpulsar la producción agrícola. Lo que queremos es decir que si ya estos estamentos, que son los de más alto sentido de jerarquía de la sociedad actual, certifican y reconocen lo que representa la doctrina cooperativa como concepto de organización socioeconómico, entonces ya podemos decir que el cooperativismo subió a la cumbre de la conciencia de la humanidad, reconociendo sus virtudes para generar resultados diferentes a los que las concesiones económicas tradicionales que han dominado los estados en las últimas décadas no pudieron lograr, que es la reducción de la marginalidad, la exclusión y el aparteísmo social y económico, que es la razón fundamental que ha prohijado estos estados de miseria, estos estados de pobreza, estos estados de exclusión. Y por eso nosotros nos alegramos que el Estado Nacional de la República Dominicana, en este cuatrienio constitucional que comenzó el pasado 16 de agosto, el primer mandatario de la nación, el honorable señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, ha incluido en su visión concepcionaria de desarrollo de la sociedad nacional, y lo está exhibiendo como bandera en cada ejecutoria, si se quiere, al sector cooperativo como uno de los puntales a reimpulsar para que coadyuve al combate a la pobreza crítica. Verde, blanco y azul son los colores de nuestra bandera. Es el Partido de Unidad Nacional, el PUN, que en el país hará una patria nueva. Será la esperanza con el PUN, con soluciones que la patria espera. Llevará trabajo, educación y salud a cada surco de nuestra tierra. Es el Partido del PUN. Unamos nuestras manos para que la balanza de la justicia social eche a volar la paloma de la paz. Es el Partido del PUN. Cruzada de Defensa del Honor y la Dignidad Pública. Licenciado Pedro Corporán Cabrera responde a la periodista Alicia Ortega. Aclara todo lo relacionado con la auditoría a la Cámara de Cuentas en el IDECOT. Defiende la estatura moral de la obra realizada en el Estado. Denuncia conspiración política. Habla sobre el caso Cofalcondo. Responde al periodista Marino Zapete. Pedro Corporán. Adoptaremos un orden jerárquico para exponer, analizar y clarificar cada una de las observaciones y tópicos presentados por la periodista Alicia Ortega en su reportaje televisivo del pasado 21 de enero del 2013 en su programa El Informe. Observamos que al responderle a la periodista Alicia Ortega, también les estamos respondiendo al periodista Marino Zapete,
y a las inquietudes del pueblo dominicano, así como a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, toda vez que muchas de las exposiciones del programa El Informe se basan en el contenido de la auditoría realizada en el IDECOT por el organismo fiscalizador del Estado correspondiente al periodo 2008 de nuestra gestión, el año en que sacamos a esa institución de la furnia en que se había sumergido con el mismo presupuesto microscópico que tenía a nuestro ingreso. ¡Qué buen reportaje podríamos realizar con tan grande proeza! Los temas adicionales a la auditoría en cuestión evidentemente los extrae la susodicha periodista de algunos grupos mafiosos que hemos perseguido implacablemente y sometido a la justicia ordinaria por corruptos y depredadores de las cooperativas. Algunos de los cancelados por vagos, corruptos, parásitos o antiéticos del IDECOT, de los cuales hay 35 que fueron del PUN, y las cofradías políticas conspirativas tradicionales que hemos denunciado en otras ocasiones, que nos han asediado con frenética megalomanía, obsesionados por reconquistar al IDECOT y que lunáticamente se activan cada vez que vienen ciclos de cambios en la administración pública. El injusto e insustancial reportaje de Alicia Ortega hoy le sirve de blasón. Estos últimos grupos están bien respaldados por figuras políticas de incidencia, estatus y poder político y económico con gran capacidad para conseguir que algunos medios y figuras de la comunicación se interesen en jornadas como la firmada por la periodista Alicia Ortega el pasado 21 de enero en el IDECOP. Cruzada de defensa del honor y la dignidad pública. Quien vive con la cerviz inclinada hacia abajo pierde la estatura de la vergüenza. Pensamiento de Pedro Corporán Cabrera. Ha sido un partido que ha tenido un desempeño en el gobierno transparente, todos lo reconocemos, y nosotros quisiéramos que se mantenga en el Frente Progresista, y vamos a hacer los esfuerzos que sean del lugar para que ellos puedan sentirse bien en la conformación y redacción del nuevo pacto que vamos a hacer con el conjunto de organizaciones que estaban en el frente y las que deben venir. El discurso que pronunciara el honorable señor presidente de la República ante los salones de la Asamblea el pasado 27 de febrero recalentó los motores en todos los sectores de la vida nacional para que se demandara la revisión total del contrato Barrigol. El presidente de la República expresó que es inaceptable este contrato debido a que él mismo le da de cada $100 a la Barrigol 97. Sin embargo, $3 solo quedarían en las arcas de la República Dominicana. Todo el mundo sabe que es un contrato leonino, es un contrato que no tiene nada que representar en términos de beneficios a la República Dominicana. Por eso nosotros como Partido de Unidad Nacional PUN también exigimos y abogamos por la revisión de este contrato que más que beneficiar a la República Dominicana lo perjudica en todas sus dimensiones. De manera que manos a la obra, señor presidente, y el pueblo le ha apoyado en esta revisión. Quien vive con la cerviz inclinada hacia abajo pierde la estatura de la vergüenza. Pensamiento de Pedro Corporán Cabrera. Inspirados en la concepción que identifica al Partido de la Unidad Nacional
de ente político, nacionalista y patriótico de la República Dominicana, estamos regocijados de haber sido testigo de un acto consumado en el curso de esta semana por el honorable señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, al instruir que fuera detenido un cargamento de oro que el halcón multinacional, depredador de las riquezas nacionales, quiso enviar desde el Aeropuerto Internacional de las Américas hacia la República del Canadá vía los Estados Unidos. Este acto valeroso que sigue levantando como bandera universal de su concepción de poder el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, tiene que ser respaldado incondicionalmente por todos los sectores de la vida nacional, inspirados en la consumación de un precepto de unidad que prohíbe el renacimiento, la reconcepción, la refundación, la reestructuración, la renovación, la reforma y la revolución que necesita el Estado y la sociedad de la República Dominicana para construir una nueva sociedad que adopte como bandera suprema los fueros autonómicos, independientes y de soberanía nacional de la República de todos los dominicanos. Desde ese punto de vista, entendemos que el presidente de la República está cumpliendo honorablemente su palabra empeñada en el discurso del pasado 27 de febrero de que defenderá la soberanía del pueblo dominicano frente a este acto de ultraje a la dignidad nacional de la Barrick Gold, una empresa de la República del Canadá que está depredando el patrimonio minero más importante de la República Dominicana en condiciones leoninas que ofenden la conciencia nacional del pueblo dominicano. En consecuencia, el programa La Hora de la Unidad levanta su bandera y declara su apoyo incondicional a este acto patriótico que deberá concitar el respaldo total y absoluto de la nación dominicana para que sigamos por la senda trazada precisamente de un gran latinoamericano que acaba de desaparecer del espectro de los vivos, pero que dejó un gran legado de inspiración para la liberación de nuestras sociedades. Unamos nuestras manos para que la balanza de la justicia social eche a volar la paloma de la paz. Es el partido del Durante mucho tiempo en este espacio La Hora de la Unidad nosotros hemos compartido con todos ustedes un segmento para ponernos en contacto directo con nuestro Dios. Es el segmento de nuestras sagradas reflexiones cristianas que presentamos a continuación. Palabra de vida. Palabra de vida. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27, 28. Jesús es el buen pastor. Él es bueno y no hay sombra de maldad en él. Por tanto, no podemos esperar algo malo de Él. Él procura lo mejor para nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. No nos abandona, no nos descuida. Nos da siempre lo mejor, es decir, lo que realmente necesitamos.
Jesús nos conoce perfectamente, pues Él nos creó, Él nos busca, nos llama y nos salva. Jesús nos conoce, conoce nuestras debilidades, conoce nuestro potencial, nuestro corazón y nuestras verdaderas intenciones. Jesús nos tiene presente en todo tiempo. Además, quiere intimar con nosotros y quiere que procuremos profundizar nuestra relación con Él para que también le conozcamos y le reconozcamos. Sus ovejas, es decir, los que le han aceptado como Señor, los que le conocen, disciernen su voz, su palabra, su voluntad, su camino y le siguen, obedientes a su palabra y a su mandato. Jesús demostró su fidelidad y amor hacia nosotros. Él puso su vida por las ovejas. Murió en una cruz por amor a nosotros, por nuestra salvación, para darnos salvación. Oración. Amado Señor, gracias por ser nuestro pastor y guardarnos de todo mal. Muchas gracias por tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro espacio por el día de hoy. Gracias por su sintonía una vez más. Que Dios les bendiga. Verde, blanco y azul son los colores de nuestra bandera. Es el Partido de Unidad Nacional, el PUN, que en el país hará una patria nueva. Será la esperanza con el PUN, con soluciones que la patria espera. Llevará trabajo, educación y salud a cada surco de nuestra tierra. Es el Partido del PUN. Unamos nuestras manos para que la balanza de la justicia social eche a volar la paloma de la paz. Es el